saben que la observación, muchas veces le preguntan, ¿no? En el colegio, los niños, ¿qué es observar? Y a veces no saben lo que es observar, ¿no? Observar es mirar de manera detallada sus características del fenómeno, del objeto de estudio, ¿no? Mejor dicho, el objeto del problema, del hecho. ¿Me están escuchando, no? Del hecho, del fenómeno, ¿no? Del objeto de estudio. Entonces el pensamiento tiene que también participar en ello. Tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer para solucionar el problema, ¿no? Y tenemos que hacer funcionar nuestra parte intelectual. Cuando el cerebro está ocupado, ¿no? A veces cuando no estamos realmente ocupados, por ejemplo, a través de la lectura, a través de la realización de actividades, entonces nuestro cerebro descansa. Siempre tiene que ser en actividad, ¿no? Entonces, después de darte cuenta, cuando uno empieza a estudiar de tiempo y descansa tu cerebro mucho tiempo, ya empieza a dolerte la cabeza, ¿no? Uy, me duele la cabeza, mucho esfuerzo estoy haciendo, me duele la cabeza, ¿no? Porque no está acostumbrado nuestro cerebro a estar en actividad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen 70, 80 años y tienen pero un coeficiente intelectual superior, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está en ejercicio el cerebro, ¿no? Siempre estamos leyendo, si no estamos leyendo, estamos con el crucigrama, pensando y pensando. Entonces tiene que intervenir siempre el pensamiento. Y ese pensamiento debe ser científico, también debe ser crítico también, ¿no? Porque uno va también dando tus opiniones, tus sugerencias, tus propuestas, cómo lo debo realizar, mi propuesta, cómo podría yo solucionar un problema que yo he observado. Entonces la ciencia es muy importante y está en todo, ¿no? En la matemática, en la biología, en la ciencia y tecnología, ¿no? Está lo que es la ciencia. La ciencia es bien amplio porque está en todos estos que son métodos, técnicas, ¿no? Y va a la mano con el desarrollo también. Entonces el pensamiento es evidente que el ser humano piensa para realizar cualquier tipo de actividad. Tiene que pensar, ¿no? Quiero hacer una torta de chocolate, tengo que pensar cómo tengo que hacer esa torta de chocolate, ¿no? Si hay un problema en casa, tengo que pensar cómo solucionar ese problema en casa, ¿no? Desde la parte más sencilla de la casa, ¿no? De actividades sencillas, de toda la vida cotidiana que uno realiza, tiene que pensar. Desde que nos levantamos de la cama, tenemos que pensar cómo vamos a hacer nuestro desayuno hoy día, qué voy a dar de comer a mis hijos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a realizar todo el día? Tengo que empezar a analizar y pensar las actividades que voy a realizar, ¿no? De la parte más sencilla y cotidiana. Como dice acá el ejemplo, como elegir qué zapato utilizarás durante el día, ¿no? El hijo o el estudiante en este caso tiene que pensar qué es lo que tiene que utilizar el día de hoy, qué es lo que va a realizar en el transcurso del día. Uy, me toca mi Miss, ¿no? Mi Miss me ha dicho que tengo que llevar chapita, tengo que llevar material. ¿Qué voy a hacer? No le digas qué va a hacer, trae los materiales y él va a empezar a pensar, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Entonces va a ejercitar su cerebro. Eso es importante, que el estudiante crea, que el estudiante diseñe, que el estudiante piense qué es lo que va a hacer con esos materiales que la profesora me ha pedido. Entonces estoy participando en lo que es el pensamiento, en este caso, científico, ¿no? Si pido materiales en el área de ciencia y tecnología, tengo que ver qué es lo que voy a realizar. La profesora no me ha dicho qué voy a hacer, solo me ha pedido materiales, ¿no? Entonces,
empieza a trabajar su cerebro, ¿no? Entonces, hasta la cosa más sencilla, como dice, sí, actividades sencillas, hasta actividades más complejas, ¿no? Y abstractas. Por ejemplo, programar, hacer un cronograma de actividades, ¿no? ¿Qué estrategias voy a utilizar? ¿Qué métodos? ¿Qué métodos voy a utilizar? ¿No? Con mis estudiantes. Entonces, de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Y eso es importante diferenciar, ¿no? Las cosas simples y las cosas complejas. La diferencia entre el pensamiento cotidiano y el pensamiento científico es importante. Cotidiano es sencillo, ¿no? Algo sencillo que puedo realizar con mis estudiantes, con mi familia, pero también puede haber un pensamiento científico profundo, ¿no? Que en la cual tengo que utilizar pues todos los pasos del método científico y los niveles de abstracción, ¿no? Saben lo que es concreto y abstracto, ¿no? Hay cosas que no lo puedo tocar, pero sí participo en mi pensamiento científico. Entonces el pensamiento científico también puede ser fáctico. Fáctico, ¿qué quiere decir? Que los hechos que analizo están dados en una realidad, ¿no? Tiene que ser real ese problema. Yo no puedo buscar algo irreal, algo ficticio, algo que no lo puedo realizar. Tiene que ser algo que sí puedo solucionar un problema. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero solucionar un problema en Marte. Ya, eso no puedo realizar, es algo imposible. A no ser que yo pues esté en la NASA y ni siquiera en lo de la NASA. Tiene que pasar pues meses, años para poder realizar sus estrategias, ¿no? En la NASA para que pueda ir a la Luna. Porque todos los días no van a la Luna. Todos los días no van al Marte o diferentes planetas o el estudio. Tienen que hacer pues un plan de trabajo arduo. ¿Me entienden, no? Entonces también el Sí, pensamiento científico tiene que ser trascendente porque va más allá de los hechos. Tengo que buscar, analizar, ver qué puedo hacer para solucionar ese problema que se puede presentar, ¿no? Por ejemplo, he visto, hubo una época que un tiempo, recuerdo, que los peces morían por cantidad, no había ya peces, no había pescado para consumir, y si había, estaba contaminado, ¿no? Por el derrame petrolera de las fábricas, de las industrias, ¿no? Y entonces había pues peces muertos, infecciosos, contaminantes, entonces era pues algo muy preocupante. El pensamiento científico también debe ser analítico, ¿no? Tenemos que descomponer de todo en partes, ¿no? Tengo que ver, entonces tengo que solucionar por partes. Todo no puedo solucionar al golpe. Tengo que analizar poco a poco, descubrir en parte y voy solucionando el problema, ¿no? Inclusive para solucionar tengo que apuntar, tengo que anotar todos los hechos, todos los cambios que pueden suceder y yo voy apuntando. Y apuntar, no solamente apuntar, tienes que hacer un cronograma, tienes que hacer tiempo, el tiempo y qué es lo que estoy yo apuntando en orden. El pensamiento científico también debe ser preciso, ¿no? No tengo que ir por como se dice, por los lados, ¿no? Yo no me voy a ir por otro lado, por la tangente, sino tengo que ir preciso lo que voy a hacer, ¿no? Evita las vaguedades, dicen, ¿no? Cosas que no son importantes, ¿no? Entonces acá estamos viendo pues, que hay precisión a través de valores, de datos probables, ¿no? De valores referentes, ¿no? Entonces, eso está en inglés, ¿no? Precision. El pensamiento científico también debe ser simbólico, ¿no?
para poder explicarle mejor. Capaz algunos quieren saber a través de dibujos, a través de, no sé, de datos precisos, ¿no? Que yo voy a entender, ¿no? Capaz señales, no voy a escribir todo, puedo colocar algunos símbolos y eso me va a permitir yo poder analizar mejor mi pensamiento científico. También el pensamiento científico debe ser comunicable. ¿Qué quiere decir? Que yo debo comunicar mis informes. A veces me lo guardo, ¿no? No informo. ¿Y cómo puedo informar en un colegio? Haciendo un panel, ¿no? En un panel comunicativo. Capaz yo he hecho algo sobre una investigación de las plantitas, ¿no? Y me ha salido bonito, ¿no? He hecho germinación de los frijoles, del payar, y me ha salido hermoso. Entonces, yo puedo hacer un informe terminado y detallado con todos los pasos y lo puedo pegar en mi periódico mural, en el patio. Pongo ahí, por ejemplo, el aula de los conejitos, el aula de los pollitos, ¿no? Y pongo mi panel. Ustedes también, por ejemplo, cuando hacen los dibujos de cada actividad, ustedes lo publican, lo pegan, si es posible, lo ponen en la puerta, porque ustedes quieren informar lo que han realizado con tanto esfuerzo, ¿no? La maestra, no es, todas las actividades y los trabajos que se realizan con los estudiantes no es fácil, no es fácil, es un trabajo arduo, ¿no? Constante. Tenemos que estar con ellos. A veces estudiantes que no traen materiales, no traen nada, y entonces tenemos que ingeniarnos por buscar para que el estudiante pueda trabajar en clase, ¿no? Entonces, no es tan fácil trabajar en el aula, no es fácil trabajar en el aula. Entonces tenemos que comunicar. Es importante comunicar todo lo que hemos logrado, los logros. Los logros importantes también informar, comunicar a los padres, si es posible a la comunidad institucional. El pensamiento científico también tiene que ser verificable, ¿no? Yo tengo que contrastar mis hipótesis con mis conclusiones. Tengo que verificar mi observación con la experimentación, ¿no? Ya les expliqué que la experimentación no precisamente es hacer una práctica de laboratorio. Puede ser a través de entrevistas, de cuestionarios, ¿no? Y eso lo puedo hacer ahora en la actualidad se puede hacer por muchos medios, puedo recoger información, ¿no? Puede ser por vía virtual, ¿no? Y también se puede buscar lo que es esa información. El pensamiento científico también debe ser metódico, se planifica y se organiza a través de una metodología, ¿no? Yo tengo que ser ordenado, planificar. Para hacer mi sesión de aprendizaje tengo que planificar, no puedo yo improvisar, porque dentro de la improvisación puede haber el error, puede ser la equivocación, ¿no? Entonces, a veces se nota, ¿no? Que no hay una planificación. Y lo mismo el pensamiento científico tiene que ser planificado y organizado. A ver, también el pensamiento científico debe ser predictivo, porque predice, da sus hipótesis, ¿no? Desde el presente se puede ir al pasado, inclusive hasta el futuro. Yo puedo decir, a ver, yo he buscado antecedentes de mi trabajo parecido, ¿no? Antes lo han realizado, hace años, hace meses, es posible décadas, ¿no? O siglos también podríamos decir. Y yo comparo con mi trabajo del presente y también puedo ver sobre el futuro y proyectarme hacia el futuro. El pensamiento científico debe ser abierto, ¿no? Tiene que pensar siempre que hay innovaciones, cambios, eso debe ser permanente. No me puedo quedar siempre con lo mismo, ¿no? Yo puedo ser profesora de 20 años, por ejemplo, ¿no?
pero yo no voy a siempre enseñar lo mismo. Tengo que tratar de prepararme, capacitarme, innovar algunos conceptos, algunas prácticas, algunos materiales. Tengo que ver, marcar la diferencia, como se dice, tengo que marcar la diferencia. No, mi profesora son 20 años, pero ella siempre es innovadora. Ella siempre está cambiando. Ella siempre pone un letrerito por acá, en el salón ha cambiado de lugar, los sectores, ha hecho cambios. No puede ver siempre lo mismo porque también el estudiante se aburre, ¿no? Tienes que siempre cambiar, así como en la casa. Tú cambias tu camita de diferente esquina, entonces tú estás cambiando de posición. Todos también tenemos que trabajar de esa manera. El pensamiento científico debe ser útil, como le digo, es contribuir en la mejora de la sociedad, del avance también tecnológico. ¿Por qué no? Podríamos contribuir de tal manera que eso puede ser eficaz, ¿no? Puede dar buenos resultados, ¿no? Y tenemos que siempre contribuir en la mejora de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hubo años, ¿no? Años anteriores que se pasó una noticia que había instituciones educativas que hacían innovaciones científicas, como que el cultivo de la hidroponía, ¿no? Del cultivo de las plantas en agua. Entonces, a la explicación, ¿y cómo puede crecer una planta en agua? Pues bien, eso es algo innovador, útil para la sociedad, ¿no? Si no hay, por ejemplo, este terreno, cultivo, entonces yo puedo hacer de otra manera, ¿no? Hacer plantas en agua, la hidroponía. Entonces contribuye a la mejora de la sociedad. Muy bien, ahora vamos a pasar al debate en clase, ¿no? Los estudiantes deberán dar su opinión con respecto al tema tratado. Voy a escucharles, como acá habla sobre el pensamiento científico, ¿no? Nuevamente vuelvo a pasar. Hemos hablado de la ciencia, hemos trabajado sobre el pensamiento científico, tiene una serie de características, ¿no? De la vida cotidiana y también tiene niveles, ¿no? Puede llegar a la profundidad. Hemos trabajado características del pensamiento científico, ¿no? Que es la objetividad, también que es la racionalidad y que es la sistematicidad, ¿no? Sistemático. Hemos hablado que el pensamiento científico es fáctico, ¿no? Siempre hay que buscar hechos de la realidad, que se puede hacer, no cosas ficticias. Hemos hablado de trascendente, ¿no? Que va más allá de los hechos. Capaz no solamente me limita a lo que estoy diciendo, voy a buscar más información, voy a buscar antecedentes para poder solucionar ese problema. También he hablado sobre que también el pensamiento científico es analítico, que podemos solucionar o investigar o observar por parte de un fenómeno, ¿no? Un hecho. Hemos hablado que el pensamiento científico debe ser preciso, ¿no? Evitar las vaguedades, o sea, cosas que no son, que están en la tangente. Debe ser también simbólico para poder explicarle mejor, ¿no? Es comunicable, siempre hay que comunicar todo lo que nosotros vamos solucionando, esos problemas, las hipótesis, las variables, las preguntas de indagación, la experimentación que he utilizado, la metodología, yo tengo que siempre informar. Debe ser verificable porque es objeto de la observación y la experimentación. Metódico porque se debe planificar y se debe organizar. Utilizar metódicamente, ¿no? El trabajo, el pensamiento científico. Predictivo, porque debe proyectar desde el presente, pasado y al futuro, ¿no? Hacer comparaciones, que eso me va a permitir que el trabajo sea mucho más productivo, ¿no? Abierto,
¿no? Está en la evolución permanente, siempre innovando, cambiando. Útil para contribuir en la mejora de la sociedad. Es importante eso también. Tenemos que buscar algo que va a ser útil a la sociedad. En la medicina, en la industria, en la alimentación, ¿no? ¿De qué manera puedo contribuir? Esto es lo que yo he hecho, mi pensamiento científico, mi estudio, cómo va a contribuir en la mejora de la sociedad. Muy bien, ¿me escucharon, no? ¿Sí? Sí, Miss. ¿Me escucharon? Miss. ¿Están ahí? Claro, Miss, Ya. acá presente. Ahora, por favor, en el chat, en el chat, antes de que vamos a escuchar las opiniones, en el chat me van a colocar su asistencia y también en el WhatsApp, en los dos lados ahora, ¿ya? En el WhatsApp y en el chat, está bien controladas hoy día, bien controladas estamos, ¿ya? Entonces hay que ver la asistencia, es importante, mis estimadas alumnas, mis futuras colegas, tenemos que, hay que controlar la asistencia, es importante, es parte de la nota. Muy bien, ahí está. También en el WhatsApp, por favor, en el WhatsApp, me pone la fecha de la delegada, me pone la fecha, por favor. Clase, alfabetización científica, y me pone ahí la asistencia de hoy día. Verificando siempre la delegada, ayúdeme, por favor. La delegada es realmente la persona que va la mano derecha de la maestra, ¿no? La mano derecha es la que nos apoya, ¿no? Cualquier cosita o cualquier problema, me informa la delegada, porque si todos hablan, pues yo no voy a entender. En cambio, si la delegada me dice, mira, a mí pasa esto, ¿qué le parece? ¿O cómo podríamos solucionar este problema? Así se trata de haber una buena comunicación entre nosotros, ¿ya? Cuando se habla bonito, pues, uy, ¿qué hago yo? Traigo, como dice, bajo el sol, bajo la luna, ¿no? Cuando te hablan bonito, ¿no? Entonces, así podemos solucionar estos problemas, ¿no? Cualquier cosita de manera interna. Ahora voy a escuchar la participación, también es nota. Vamos a escuchar la participación de ustedes, pero también pueden dar ejemplos, ¿no? Así como yo también les he dado ejemplo de todas las características del pensamiento científico. Les escucho, a ver quién es la primera que va a hablar, la que está colocando su asistencia. Ya. Ya, ¿quién es la primera que va a participar? Hay 14 participando, bueno, sin contar. A ver, a ver, a ver. Yo, Miss. A ver, vamos a escuchar a Lucía. Elizabeth, Miss. Elizabeth, Miss. Ah, Elizabeth, perdón. Elizabeth. A ver, Elizabeth. Miss, el pensamiento científico para mí es una capacidad pues que tiene la persona de poder, ¿cómo se llama? Analizar, comprender y un tema afín que van a realizar, ¿no? Que podría ser pues la clorificación del agua, puede ser de las plantas, el crecimiento de las plantas, el desarrollo, ¿no? Pero este proceso en el cual se va a dar, pues tiene que ser a base de un experimento, ¿no? De un proceso que se va dando, ¿no? Uno tiene que ir, pues, tomando nota
¿no? Según los días, por ejemplo, en el proceso de la planta, ¿no? En cuántos días pues se da el desarrollo, ¿no? De, de una planta, ¿no? El primer día, el segundo día. Entonces todo va registrado para poder saber en cuántos días se podría dar el crecimiento, ¿no? De la primera, ¿cómo se llama? De la primera, ¿cómo se llama? De la primera formación de las hojitas, ¿no? Y, y también con Sama, no solamente el desarrollo, sino también verificar si la cantidad de agua que puede necesitar, si es el ambiente adecuado, si necesita de los rayos del sol o si se necesita estar en una sombra. O sea, tendría que con Sama ver dos casos, ¿no, Miss? Porque, por ejemplo, yo he hecho también de una plantita, pero como no salió en la tierra, Miss, pues yo lo hice en el algodón, ¿no? Yo lo hice en el algodón, pues poniendo en un depósito, y ahí tuve que registrar, pues que en cuántos días salía, ¿no? La formación de la plantita. Y fue los 5 días en el cual pude yo observar que empezó recién a dar la formación, ¿no? eh, ¿Cómo se llama? De la semilla, ¿no? Reventó, ¿cómo se llama? Las capitas que lo protegen. Entonces, de ahí fui registrando, ¿cómo se llama? De cómo se desarrollaba, ¿no? Por lo menos fueron 3 semanas en el cual yo pude observar de que se podía ver una plantita más o menos de unos 10 a 15 centímetros de crecimiento. Entonces, todo eso yo lo he registrado, ¿no? Para poder verificar. Pero esto lo he hecho para el colegio de mi hijo, ¿no? Yo le he apoyado, ¿no? Porque fue en el área científico también, entonces por eso pude yo observar todo eso, ¿no? Que es un proceso en el cual uno tiene que no solamente es cómo se va a plantar, sino uno tiene que también verificar con anteriores conocimientos, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama?, comprobar que si se va dando, ¿no? Y pues pude comprobar de que no siempre es con las mismas, los mismos días, ¿no? Las mismas cantidades o el mismo lugar que puede darse, sino es diferente. En cada semilla pues era diferente, ¿no? Entonces, de esa manera pude yo saber un poco más esa información, ¿no? De cómo yo pueda sembrar una planta y en cuánto tiempo se realiza, ¿no? Y su proceso de crecimiento. Y también hice otro donde pude ver sobre la contaminación del agua y poder adquirir el agua potable, ¿no? Bueno, esto lo hice a base del carbón Filtración, activo, sí, de filtración. filtración. Sí, el carbón activo, ¿no? Que era el encargado de absorber todas las impurezas, los contaminantes que contiene, ¿no? El agua. Por ejemplo, se hizo en una provincia donde no tenían, ¿no? Agua, y pues para adquirir el agua potable usaron la filtración del agua a través del carbón activo y las piedritas que ayudaron, la arena, ¿no? En todo eso, todo ayudó para poder obtener, pero fue todo un proceso, ¿no? Y también bajo un análisis del agua, ¿no? Verificando si se podía dar, de que sea agua potable que se podía consumir directamente o tenía que pasar todavía por otro proceso. Entonces, fueron, conocimientos que tuve que adquirir, pues, ¿no? Ya de antiguos, experimentos que habían realizado, ¿no? Y nos sirvió para nosotros también poder aprender un poco más. Eso es con respecto, Miss, al pensamiento científico que yo tengo, más o menos. Muy bien, Elizabeth, esa es parte de tu experiencia, ¿no? Lo Sí, que tú Miss. nos estás a dar a conocer. Es cierto, eso lo hemos trabajado y se ha trabajado y se sigue trabajando, ¿no? Y siempre no es nada más fácil porque tienes que seguir buscando información para que lo puedas hacer bien, ¿no?
muy bien, Elisa. ¿Alguien más que quisiera participar? Yo, Miss Lucía. Miss, a ver, voy a hablar acerca, un ratito, voy a pedir que hagan silencio. Lucía, ¿no? Ok, acerca del pensamiento científico, como dice, ¿no? El pensamiento científico es algo sistemático y a la vez también se enfoca en lo lógico, para tratar por ello de explicar el mundo natural. Tiene varias características, ¿no? Pero usted ha mencionado acá en la exposición 3, ¿no? Que es la objetividad, la racionalidad y la sistematicidad. Pero también hay otras características como el empirismo, que también es muy importante, ¿no? Y la verificabilidad. Cuando nosotros hablamos del objetivo de la objetividad, nos estamos refiriendo a buscar o minimizar la influencia de sus sentimientos personales. O sea, nosotros tenemos que ser objetivos en lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y base de ello vamos a preparar las posibles respuestas, ¿no? Los posibles resultados para tener una buena conclusión y así tener todo registrado y tener todas las evidencias. También dice que la racionalidad, los científicos emplean la lógica y el razonamiento crítico en todas las etapas del proceso, ¿no? Ellos formulan preguntas hasta llegar a una interpretación y ver unos resultados. En la sistematización, el pensamiento científico sigue, como dice, ¿no? Un enfoque sistemático y a la vez organizado. Esto implica hacer o realizar fórmulas de preguntas, crear hipótesis, ver las experimentaciones, recaudar o recopilar datos y formular a la vez, por último, las conclusiones. Y cuando se habla del empirismo, el pensamiento científico se basa en la evidencia empírica. Esto quiere decir a la observación directa o datos recopilados mediante experimentos y mediciones. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ver o explicar el pensamiento científico a un niño, ¿no? ¿Cómo podemos explicar al niño este concepto de pensamiento científico? Lo tenemos que hacer a través de ejemplos, ¿no? Porque en la vida cotidiana se presenta observaciones diarios, como dice mi compañera Elizabeth, el ver el crecimiento de una planta, o ver la purificación del agua, o cosas más sencillas aún, ¿no? Un niño puede notar que en su jardín quizás está creciendo una planta que es más alta que la otra, o una planta que está a lo más escondido del jardín, que no le llega la luz solar. Entonces puede ser una comparación, ¿no? Porque esta crece más, aquella está más pequeña, entonces empiezan a hacerse las preguntas, ¿no? Acerca de la planta. De repente ellos ya deciden, ¿no? No tenerla tan escondida y tratar de ponerle más luz y a la vez ver los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Al hacer hacer esta observación y darle ese cambio, ¿no? Para luego llegar a las conclusiones, ¿no? Que la luz solar afecta el crecimiento de la planta y que la luz solar significa como un nutriente más para la planta, ¿no? También el niño puede observar, también podemos traerle, ¿no? a la institución cubos de hielo, ¿no? Ahí que se derriten, ver cuando están expuestos al sol, ¿no? Y cuando no está expuesto al sol se demora en derretir. Entonces son cosas sencillas que ellos quizás para nosotros es
es cotidiano, no es normal, pero para ellos, como son pequeños, a la edad que tienen, ellos recién están viviendo esas cosas, ¿no? El niño puede decir una serie de hipótesis, ¿no? El sol el sol calienta el hielo, por eso lo derrite muy rápido. Nosotros también nos podemos derretir si estamos en el sol. Empiezan a haber preguntas, interrogantes, y a la vez, ¿no? Llegan siempre a su conclusión, ¿no? A través de la observación, qué es lo que está pasando, entonces cómo podemos protegernos, y empiezan a salir otros temas, ¿no? Y entonces ellos empiezan a comprender lo que está pasando a su alrededor. Estos ejemplos son simples y a la vez que ilustran a los niños, y podemos explicarlo para emplear el pensamiento científico. Muy bien, Lucía, excelente. Nos has explicado todos los procesos pedagógicos en el pensamiento científico, y nos está dando parte también de tu experiencia, ¿no? Muy interesante. Lo vamos a tomar bastante consideración. Y a ver, ¿alguien más que quisiera participar? Recuerden que esos son notas, la participación es parte de la calificación, así que tenemos que también, todos tenemos que hablar. Si no es, también puede ser una parte de la experiencia, si no trabajan ustedes, también tienen sobrinos, primos. A ver, Jessica. Buenas noches. Hola, Jessica. Miss, yo quisiera aportar un poco de experiencias que he visto, porque yo trabajo con niños de primer siglo, que casi no trabajamos casi la experiencia, ¿no? Pero como usted dice, la experiencia abarca también lo que es la vida cotidiana, ¿no? Sí. Toda actividad pues es algo nuevo para nosotros, ¿no? Y sin querer pues es algo que a veces nosotros nos ponemos a analizar y pensamos cómo se puede dar esa situación, ¿no? Y ahí creo que también entra parte de la experiencia. Pero yo me acuerdo que en el colegio antes se trabajaba lo que era el sólido, el líquido y el gaseoso, que era un experimento, ¿no? Un experimento clásico que partía de un hielo que era algo sólido. Luego cuando el hielo se derretía ya se convertía en líquido, y cuando el agua pues hervía o de las nubes, ¿no? Ya se convertía en el proceso de gaseoso, ¿no? Y era algo que creo que todos han pasado por esa experiencia que nos enseñaban en el colegio, que era algo clásico, ¿no? Y hoy en día también pues ha visto así en lo largo que mis hijitas han estado estudiando el experimento del huevo, que yo, bueno, no sabía mucho. Huevo flota. Sí, que ponían 2 vasos de agua y veían cómo el niñito ponía el huevo en el vaso, y el huevo, como tiene peso, se hundía, ¿no? Y en el otro vaso ponían como una cucharadita de sal, y cómo el huevo flotaba. Y a veces nos preguntábamos cuál es la diferencia, ¿no? Qué sorprendente que el huevo, pues, en un vaso se hunde y en el otro no, ¿no? Y son experimentos que a veces los niñitos, nosotras las docentes o las profesoras, hacemos trabajar parte de la experiencia en los niños, ¿no? Como mis compañeras también manifestaron lo que es de la planta, de la semillita, ¿no? De cómo una semillita chiquita en el transcurso del día, con un algodón, con el agua, ¿no? Va creciendo, ¿no? Y el niño va viendo ese proceso del crecimiento de la planta, y todo esto pues abarca lo que es la experiencia, ¿no, Miss? Eso es lo único que quería aportar. Sí, me escuchó, ¿no, Miss? Miss. Sí, estoy escuchando, Jessica. Sí, es Eso cierto. sería todo, Miss. Gracias. Sí, te he escuchado. Efectivamente estamos
comparando las cosas vividas, ¿no? Las cosas vividas en el colegio, cómo era antes, ¿no? Y también si ustedes pueden dar también cuenta de que algunas cosas lo utilizamos lo que era antes, pero también algunas cosas nuevas. Estamos construyendo nuevos conocimientos y estamos comparando, ¿no? Pero eso nos va a permitir a seguir construyendo nuevos conocimientos a base de ¿qué? A base de los antecedentes, de las experiencias vividas. Y eso nos va a permitir construir nuevos conocimientos. Muy bien, ¿alguien más? Ya está Lucía, Elizabeth, Jessica. Dos más para terminar ahí. Miss, soy A Ana ver. Picona. En mi caso es distinto por lo que yo trabajo en educación especial. No tengo experiencia en la básica regular en realidad, pero lo poco que puedo experimentar, bueno, el pensamiento científico es muy importante, bueno, el razonamiento de cada persona que tenemos para entender las cosas, ¿no? Pero en el caso de los chicos con educación especial, dentro de su capacidad que ellos tienen, sí, pues rescatamos algo las cosas, las actividades cotidianas que hacemos con ellos, rescatamos muchas cosas positivas. Por ejemplo, les cuento la experiencia que tenemos nosotros, estamos haciendo proyectos de biohuertos, ¿no? De biohuertos. Todas las maestras en ese proyecto, en sus áreas que la directora les ha facilitado a cada una, ¿no? Pero particularmente me llama la atención mucho un aula donde es un niño fluctúan entre 11, 12 y 13 años, ¿ya? No le sexto grado, que imagínate nosotros en educación especial colocamos por edades. Es un sexto grado A, es una maestra que, no sé, es particularmente, me parece gratificante porque ella tiene 9 niños y da la conciencia que todos los 9 niños son con síndrome de Down. No tiene niños autistas, solamente son síndrome de Down, pero son niños con síndrome de Down en la fase 1, donde ellos entienden, comprenden, se comunican, ¿no? Dentro de un lenguaje no tan fluido, pero sí, por lo menos se hacen entender, ¿no? ¿Entiende? Entonces ellos están haciendo un proyecto muy bonito con la profesora, pero es un proyecto no como a veces hacemos la mayoría de las demás maestras han estado haciendo, donde cual siembran las semillas de legumbres, ¿no? Como rabanito, lechuga, ¿no? La papa, el choclo, ¿no? En este caso no, la maestra ha hecho que los niños participen de tal forma que preparan la tierra, ¿no? Ellos mismos agarran su lampa, agarran la zona donde les ha colocado. Por ejemplo, la maestra ha pedido a cada padre que genere una base como de madera, que de tal forma que limita el espacio que le corresponde a cada niño. Entonces, pero la maestra los ha hecho trabajar de tal manera que ellos primero preparen la tierra. ¿En qué sentido? Primero, yo no sabía, de verdad no sabía realmente esto, de que las ramas de las plantas, las hojas secas, las ramas de las plantas, los hacía que ponerlos en la tierra preparada y regarlos, y porque eso mismo se va a convertir en abono. ¿No? Y los niños participan de tal manera de que ellos mismos, y se sorprendían ellos porque el poder reciclar todas las hojas y los tallos, en ponerle en el espacio donde estaban haciendo, ellos mismos se sorprendían porque después de 2, 3 días iban y ya la tierra estaba con gusanitos, ¿no? Entonces ellos se asombraban, ¿no? De lo que experimentaban, de lo que es la sensación de la tierra, ¿no? Porque ellos a veces no resisten mucho esa sensación de agarrar la tierra, las cosas, ¿no? Entonces resisten a eso, pero la profesora de tal manera se ha involucrado que sí, pues, ¿no? Preparaban la tierra de tal manera, echaban abono, ellos también reciclaban las cáscaras de plátano, la cáscara de huevo, ellos mismos lo aplastaban, lo trituraban, la cáscara de huevo, que se convertía en polvo, y también lo echaban en el abono, ¿no? O sea, y no sabía que ese tipo de proceso, de tal manera que la profesora no es un proceso que ha ido directo hasta sembrar, no.
ella ha ido preparando, ¿no? Y el niño, el razonamiento decía, los niños se preguntaban, algunos que tenían lenguaje, algunos síndrome de edad decían, ¿qué es esto? ¿Para qué? ¿No? Dentro de su propia limitaciones que tenían ellos, pero participaban de este proyecto, o sea, y hacía que ellos razonaran dentro de sus limitaciones que tienen, razonaran el por qué estaban haciendo esta actividad. O sea, y bueno, ¿no? Porque no fue directo a una actividad, esto fue directo al proceso, de paso en paso, lo que ellos experimentar ellos mismos en la realidad, en lo concreto, ¿no? O sea, vivir esa actividad vivencialmente, ¿no? Entonces, eso les permitía a ellos que razonaran más, ¿no? Y que se involucraran más, ¿no? Porque ellos agarraban la tierra, lo absorbían, lo movían, algunos se resistían de tal manera que no querían, algunos agarraban y se decían que la mano estaba cochina, no resistían, que querían lavarse rápido. Entonces, y la profesora le explicaba, ¿no? Que es parte de lo que van a hacer un proyecto, un mini para cultivar hortalizas, pero no para este año, sino para el próximo año. Y ya lo están preparando, esa parte, esa tierra. Entonces, a mí me encantó esa actividad que hizo con ellos, porque dentro de sus limitaciones no es igual que un niño de la básica regular, ¿no? Que la básica regular los niños comienzan, su pensamiento es más, ¿no? Es más clara, más concisa, ¿no? En cambio, en estos niños no. Pero a pesar de sus limitaciones, ellos se hacían razonamiento, con limitaciones, pero razonaban. Y eso es lo que a mí me asombró mucho en estos niños, ¿no? Esa es mi experiencia en la escuela donde trabajo. No tengo experiencia en la básica regular en realidad, pero más es en educación. Y para nosotros cada actividad que hacemos con estos niños y cada que ellos vivencial y que aprenden y que se involucren, para nosotros es satisfactorio. Que un niño solamente, el solo tocar la tierra para nosotros es satisfactorio. O sea, poquitos logros que tienen ellos, pero es bastante para nosotros. Eso es lo que le puedo comentar, mi experiencia con los niños. Excelente, Anita. Lo que nos acabas de contar es algo bonito, porque es tu vocación como maestra. Eres un tipo de modalidad, ¿no? No solamente con los niños especiales, también con personas también de edad, ¿no? Y así como educación básica regular, también es educación básica alternativa, ¿no? Hay muchas modalidades en que los profesores podemos participar, ¿no? Y es interesante porque los productos que vamos logrando es satisfactorio para todos nosotros, los docentes, ¿no? Viendo las caritas de nuestros alumnos, viendo sus manifestaciones, y es muy gratificante, es algo que te llena, ¿no? No digamos el dinero, sino en el corazón, ¿no? Que estás haciendo el bien a otra persona, ¿no? Que estás enseñando a alguien que necesita de ti. Eres el ejemplo, ¿no? Y como lo vuelvo a repetir, es nuestra responsabilidad, porque en nuestras manos está el futuro de muchas generaciones. No importa qué modalidad, lo importante es enseñar. Una más y terminamos, una más, una participante más. Profesora, yo, Tacas. Ya, Maura. Bueno, profesora, bueno, el pensamiento científico se relaciona con las capacidades, profesora. Es necesaria desarrollar en los niños, ¿no? En el ser autónomos y también que logren una resolución de problemas en su vida cotidiana, ¿no? Buscando relaciones entre los hechos, las ideas o las causas que los afectan, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una experiencia, por ejemplo, en el colegio que yo trabajaba. Hace 3 meses nos había invadido un poquito de grillos en el colegio, ¿no? Que cantaban y a los niños le llamaron la atención. Entonces preguntamos, ¿no? Dice, pregunta a un niño, dice, Miss, ¿por qué hay grillos aquí, Miss? ¿Por qué viven? Acá viven ellos, preguntaban. Y entonces justo a la profesora se le prendió un foquito y dice, podemos investigar, chicos, el grillo, ¿no? ¿Quieren saber algo más del grillo? Dice, sí, dicen los niños, ¿no? Y se emocionaron. Entonces, chicos, mañana tocamos el tema del grillo
y vamos a ser unos científicos y vamos a saber qué comen, ¿no? Y pone su plan, su desarrollo, ¿no? Pone el papelógrafo donde dice, ¿qué haremos, no? ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitaremos? Lo preguntan los niños, ¿no? En la clase de investigación. Entonces, ¿qué haremos, no? Los niños, la profesora pregunta a los niños, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué necesitaremos, no? ¿Qué van a necesitar? Por ejemplo, para investigar, para ver, porque como ellos van a ser científicos, ellos necesitan la lupa, observar al vidrio como es algo pequeño. Ellos en el área de ciencias tenían su lupa. Entonces ellos emocionados, pues agarran su lupa, comienzan a investigar las patitas, velo, se le ve tan grande, dice. ¿Y dónde ahora lo pondremos? Habían agarrado un grito y como tenemos potecitos en vidrio, de plástico transparente, ahí lo pusimos, se lo observaban, ¿no? Ahí lo tenían ahí, y comenzamos a analizarlo, ¿no? A ver cuántos ojitos tiene, cuántas patas, y todo. Y también hemos mandado como tarita en la casa a investigar, que ayuden la mamá a investigar qué comen, y los niños venían con esa idea, ya que comían, y cuando les preguntamos en la hora de asamblea, ellos respondieron así autónomamente, mis. Y la verdad que fue una clase muy genial. Ellos comenzaron a dibujar después y hacer como su exposición ellos mismos. Y la verdad que los niños se aprendieron y se sintieron muy emocionados, ¿no? Diciendo, somos unos científicos ahí con su grupo ellos. Eso tuve una experiencia, Miss. Y fue genial, la verdad que me gustó. Qué bonito, qué excelente. Entonces, Maura, esta experiencia Sácase, que... Sí. Sí, Maura Tacas. Maura te digo porque por su nombre les digo, porque hay una sola Maura, ¿no? O hay varias Mauras, una sola, ¿no? No, la única, Miss. Ah, la única Maura en el grupo, La única, Maura, Miss. la única. Bueno, Maura, nos has compartido una experiencia muy interesante, es un ejemplo para seguir, ¿no? Es un ejemplo para seguir, entonces hay muchos métodos, técnicas que podemos aplicar en nuestra clase. Y lo más importante es despertar el interés del estudiante, despertar el interés. Es la primera parte que debemos utilizar en toda sesión de aprendizaje, ¿no? Despertar el interés, pero también la motivación tiene que estar en todo momento, no solamente al comienzo, pero también al despertar el interés, los niños se emocionan, como dices tú, ¿no? Y no solamente se emocionan los niños, sino también la maestra, ¿no? Todos ahí nos emocionamos, ¿no? Porque más que nada ver las caritas que tienen nuestros estudiantes es muy gratificante. Excelente. Bien, entonces, Sí, sí, Maurita, ¿me ibas a decir algo más? no, Miss, disculpe. Ah, ya, estás emocionada. Bien, ahora voy a También me explicar, emocioné. ya estás emocionada. Voy a explicar, a ver, ratito, voy a dejar de compartir. Ya no estoy compartiendo, sigo compartiendo. Ya no, ¿no? Sigue compartiendo, Miss. Ya voy a dejar de compartir. Ahora ya no, Ya no, Miss. ya, porque voy a compartir otra cosa. A ver, un ratito. Miss, explíquenos acerca del trabajo. Sí, ahorita justamente estoy tratando de hacer de descargar para explicarles el trabajo. Es muy sencillo y también le estoy poniendo ejemplos ahí para que sea mucho mejor y lo puedan realizar fácilmente, ¿no? Voy a compartir. Es un tema muy bonito, ¿no? Y así seguramente que muchas de ustedes quieren todas participar ahora, ¿no? Porque se han acordado ya, ¿no? Y verdad, yo justo me he acordado, qué bonito, ¿no? Ya, he compartido. He compartido, me dice. Sí, Miss. Sí, Ya. Miss. Muy bien, título de la sesión Pensamiento Científico, ¿no?
Viene la primera parte, la observación y la descripción, ¿no? Vamos a observar un fenómeno natural. Por ejemplo, ¿no? El cambio de estaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, miren, han visto hace calor, hace frío. Primero en la mañana, mucho frío. Luego ahora después hace calor. Y luego cambia el frío, ¿no? O sea, hay un cambio en las estaciones. El que también puede ser un ejemplo, el crecimiento de la planta, que ustedes me han hablado, el crecimiento de las plantitas, ¿no? Puedo colocar una lámina, puedo colocar una figurita también, ¿no? O tal vez puede ser un video, no sé, ¿ya? El comportamiento de los animales también, el comportamiento de las plantitas. Y tenemos que describir detalladamente lo que observa, así como dijo la estudiante el grillo, ¿no? Tienen que observar ahí, le ponerse con su lupa algunos simplemente mirando, ¿no? Lo puede hacer con una figura también de observación. Otro más ejemplo, pues, observar el cielo nocturno, describir los patrones de movimiento de las estrellas o planetas, ¿no? Describir. Las hipótesis, sí, dime. Miss, disculpa que disculpa la interrumpa, antes que pase hipótesis. En esta actividad 1, toda esta tarea es en BPT, ¿cierto? Pero sí. Ahí usted me dice que la actividad 1 tiene que necesariamente escoger un tema realmente. Un si es tema una nada planta, más. si es un Sí. animal, o no. Ajá. A eso se Sí. refiere usted. O sea, solamente observar, un tema. pero dice solamente observar primero. O sea, ahí primera actividad 1 es observar primero. O ya tiene que Claro, poner pero al observar, tú tienes que escribir todo lo que has observado, ¿no? Las características que observas, tienes que describir, por eso dice, y describir los patrones, tú tienes que describir de manera detallada. Si tú, por ejemplo, ¿no? Pones el crecimiento de la planta, tú tienes que observar la planta, es una planta que capaz es un geranio, tú tienes que, ¿qué cosa es esa planta? La caña de azúcar, capaz es una planta de maíz, no sé. Tienes que poner ahí esa planta, de qué tamaño, qué presenta, ¿no? Qué color es, no sé, explicar lo que observas de la plantita, ¿no? Entonces, observar, dice ahí, pero describir también, de manera detallada la observación, y mirar es distinto, ¿no? Miro así de manera superficial. En cambio, observar es mirar de manera detallada. Puedes poner una lámina, puedes colocar, como te digo, puede ser un video, ¿no? Puede ser una figura, un dibujo, ¿ya? Y luego tú vas a lanzar una pregunta, indagación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo crecen las plantas en las estaciones del año, ¿no? Que lanzar una pregunta, ¿no? ¿Cómo las plantas crecen con la luz solar, ¿no? ¿De qué manera las plantas crecen con la luz solar? ¿De qué manera, no? ¿O cómo crecen las plantas con la luz solar, ¿no? ¿O qué diferencia hay en el crecimiento de las plantas cuando hay luz solar y cuando hay luz artificial? Tienes que lanzar preguntas de indagación. Cuando tú lanzas una pregunta de indagación, ahí recién va a venir las hipótesis, ¿no? Vas a responder esta pregunta, indagación, ¿no? Y una vez que respondas, esa respuesta es hacer la formulación de hipótesis. Dice ahí, elige un fenómeno y formula una hipótesis. Pero ese fenómeno que tú has escogido anteriormente, no vas a cambiar cada uno, porque si tú cambias, entonces no vas a poder. Te estoy colocando acá ejemplos. No quiere decir que todo lo vas a hacer, solamente uno, como dice Maura, si no me equivoco, la que me hizo preguntas es Maura, ¿no? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Anita Ticona. Sí, Me escucha Maura, ¿no? Ya. Sí, Miss. Ya. Entonces,
Una vez que ya tú has realizado la hipótesis, vas a lanzar el diseño de experimental. ¿Qué es el diseño? Es la práctica, pues. Los materiales que vas a utilizar, dice diseño experimento para probar una pregunta específica, las variables independientes dependientes. Por ejemplo, ¿no? Hay una pregunta, ¿cómo afecta la temperatura del agua la velocidad de disolución de un sólido? Es un ejemplo, ¿no? Pero eso que está acá, esta pregunta, indagación, como lo vuelvo a repetir, se va a dividir la variable independiente y la variable dependiente. ¿Dónde va a salir? De la pregunta indagación. Por ejemplo, acá está hablando, dice, ¿cómo afecta la temperatura del agua? ¿Cuál sería la variable independiente? La temperatura del agua. Ahí le pongo. La variable independiente es la causa del problema, la causa. ¿Cómo afecta la temperatura del agua? Y la variable dependiente es el efecto, ¿no? ¿Cómo afecta la temperatura del agua a la velocidad de disolución de un sólido? Entonces, estoy dividiendo. Otro ejemplo dice, en un estudio sobre la repercusión que el suelo tiene en los cultivos de flores, el tipo de suelo es la variable independiente. El crecimiento de las flores es la variable dependiente, ya que el suelo va a proporcionar nutrientes y va a incidir en el desarrollo de las flores. Yo les estoy dando bastante ejemplos, pueden utilizar si quieren, y si no pueden utilizar su propio ejemplo, sino que les estoy colocando más o menos cómo lo vas a realizar. Yo lo he hecho Al diseñar un de una manera, experimento, tú tienes que dar los materiales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá te estoy colocando otro ejemplo. Si el mío está Primero, bien, para medir la lo puedo relación decir. entre la temperatura del agua y la velocidad de disolución de un sólido. Acá está la pregunta de indagación, acá están las variables, acá ya está todo ya. Variable, así como está esta estructura, lo vas a hacer. Primeramente vas a pegar una lámina, vas a explicar detalladamente, luego vas a lanzar la pregunta de indagación, luego las variables y de ahí viene el diseño experimental. El diseño experimental es poniendo los materiales, el procedimiento de esa pequeña práctica, ¿no? Luego vas a registrar los datos, puede ser en un cuadro, puedes hacer simplemente así nomás, ¿no? Y vas a repetir el experimento porque el experimento siempre se repite. No a la primera no te va a salir, capaz hecho de esta manera, lo hice en mi mesa, lo hice capaz en la cocina, lo hice en el laboratorio, lo hice en el jardín. Siempre hay que repetir, ¿no? Repetir para poder reducir los posibles errores experimentales. Luego de ahí viene el análisis de los datos. ¿Qué cosa es lo que tú con los análisis que has logrado? Capaz has creado gráficos, has analizado y has dado conclusiones de tu resultado. Acá viene tu resultado. Tu resultado de tu experimento, pues el análisis de datos. Una vez que das tu resultado, lo puedes analizar, lo puedes decir que sí, no, efectivamente se logró el crecimiento de las plantas y hemos calculado la medida de la altura, ¿no? Por día, entonces vas analizando los datos. Al final haces tu conclusión, ¿no? Por ejemplo, acá hay ejemplos, comprender cómo la temperatura del agua influye en la velocidad de disolución del sol. Todo tiene concordancia. O puede ser identificar si hay una relación lineal, cuadrática u otra temperatura o velocidad de disolución, ¿no? Son ejemplos. Este diseño experimental va a permitir explorar de manera controlada la relación entre la temperatura del agua y la velocidad de la disolución, ¿no? Quiere decir que va a tener una relación entre la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Siempre brindando datos que respalden o refuten las hipótesis
inicial que tú has planteado, ¿no? También le puede dar un análisis crítico del dato, ¿no? Que esa actividad proporciona conjunto de datos y permite a los participantes que analicen críticamente. Capaz tú puedes criticar, bueno, me pareció que esta práctica ha faltado capaz el uso de nutrientes en la planta, ¿no? Podríamos haber colocado, capaz está en la maceta, pero lo podemos traspasar en el suelo también, ¿no? Entonces, esos datos, tú vas a hacer una crítica, puede ser constructiva, me pareció muy bien, dieron buenos resultados, y los estudiantes contribuyeron, ¿no es cierto? Y dieron solución al problema que yo he planteado, ¿no? Y así nada más. Eso es lo que simplemente dice resolución del problema si tú has solucionado el problema, ¿no? A veces hay problemas grandes, como por ejemplo la contaminación ambiental, la contaminación sonora, ¿no? Entonces tú vas a dar, plantear una explicación o proponer también alguna solución ante el problema. Yo propongo, ¿no? De que los estudiantes deben formar grupos de trabajo y contribuir en el cuidado de las plantas, por ejemplo, ¿no? Entonces tú estás planteando una solución de tu investigación. A base de lo que tú has investigado, estás planteando una posible solución, o yo una solución, porque ya tú has investigado. Y luego viene la comunicación científica, porque vas a informar. Puedes presentar tu tema compartiendo la próxima clase con el grupo, o sea, todos vamos a participar. Tú vas a dar un PPT, como dice el estudiante, dando todos los pasos de ese fenómeno que es simple y sencillo. Profesora, capaz no va a ser con sus materiales, puede ser un material sencillo, como dijo el estudiante, sobre el estado, los cambios del estado. Eso viene a ser lo que dijo, son los cambios, ¿no? Como es la fusión, la solidificación, la condensación y la precipitación, ¿no? Son cambios del estado de la materia, ¿no? O capaz puede decir cuánto es sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Comparando con la vida cotidiana, ¿no? Pero yo tengo que explicar, tengo que dar una pregunta de indagación. Y hay bastante para sacar con una pequeña práctica pequeñita. Y yo puedo separar mis variables, puedo dar mis materiales, mis procedimientos. Acá son los pasos, ¿no? Son ejemplos ya casi resueltos prácticamente. Por eso le estoy dando un ejemplo. ¿Me entendieron? ¿Dónde están? Que no la veo. Sí, Miss, yo he hecho de esta manera, no sé si lo ya, puede ya la explicar. veo. Ya. ¿Entendiste? Lucía, ¿entendiste? Sí, Miss, pero yo lo hice de esta manera, si lo puede A ver, explicar, quizás lo puedo leer. Ya, a ver. yo lo estoy trabajando el punto número 3, que es diseño experimental. Ya. He puesto la consigna, ¿no? Diseña un experimento para probar una pregunta específica. Ya. Y especifica las variables dependiente y independiente y dependiente. Entonces yo he puesto acá mi pregunta específica, que es, ¿cómo afecta la cantidad de luz que recibe una planta al crecimiento de sus hojas? Y he puesto la imagen, ¿no? Como usted ha dicho, ¿no? Hay una plantita con una luz y la pregunta es, ¿no? La luz y sus efectos sobre el crecimiento de las plantas. Y de ahí paso al diseño experimental. Mi variable independiente es la cantidad de luz que recibe por la planta. He puesto 3 grupos. Grupo A, la planta es expuesta a una cantidad estándar de luz, una condición normal. Y grupo B, plantas expuesta a una mayor cantidad de luz natural, mediante, puede ser lámparas de crecimientos adicionales o reflectores. También tengo el grupo C, plantas expuestas a una menor cantidad de luz natural mediante sombras o planta que reduce la intensidad luminosa. Y luego está la variable dependiente, que es el crecimiento de las hojas de las plantas, ¿no? El control de variables.
Todas las plantas deben ser de la misma especie y deben tener las mismas condiciones iniciales que sean similares, tanto tamaño, el tiempo, la salud de la planta. En cuanto a las condiciones ambientales, también debe ver la temperatura, la humedad, debe mantenerse constante para todos los grupos, ¿no? Que sean, aquí en este caso va a ser 2 grupos. El método que se va a usar es colocar a cada grupo con sus respectivas condiciones que se estaba especificando, ¿no? Acerca de la luz y el cuidado de las plantas, de una manera uniforme, en un término de riego, nutrientes y otros factores. Se mide el crecimiento de las hojas de cada planta a lo largo del periodo de observación que se va a realizar. Se van a registrar los datos, como es el tamaño, la humedad, las hojas y etc. Esto se repite el experimento para tener los datos, los datos sean recaudados, ¿no? Y a la vez también confiables, porque si nosotros dejamos de registrar, por así decir, registramos interdiario y después dejamos de registrarlo una semana, 2 semanas, obviamente que vamos a tener un cambio, ¿no? Notorio, ¿no? Entonces, lo que quiero hallar es las cosas más exactas. Luego, el punto sería análisis de datos, comparar el crecimiento de las hojas entre los diferentes grupos, si el grupo B o el grupo A, ¿no? Entre la mayor cantidad de luz, la menor cantidad de luz. Y después, como usted ya, eso hasta ahí lo estaba haciendo, pero ahorita, como usted explicó, tenemos que especificar materiales, ¿no? Puesto materiales, la planta de la misma especie, una maceta o contenedor, la tierra para macetas, una lámpara de crecimiento, o sea, una lámpara de luz, o la pantalla, también una pantalla o material de sombra para proteger la luz, ¿no? Porque recuerda que el experimento va a ser una planta expuesta a la luz y una planta en la sombra, ¿no? Instrumento de medición, ya sea un arreglo, un centímetro, ¿no? Y registrar y anotar las observaciones. Luego tenemos el procedimiento que son entre los grupos A, B y C, porque son distintas condiciones que se le va a poner a cada planta. También tenemos ahí la ubicación, en qué lugar lo vamos a ubicar, la exposición, en cuánto tiempo va a estar puesto a la luz, el cuidado que se va a necesitar, está especificado las mediciones periódicas, los análisis de datos, y luego ya vienen las conclusiones. Bueno, ese ha sido el punto número 3, Miss. Estoy avanzando. Las conclusiones, y también puedes tú proponer en este caso, dónde la planta crece mejor, cuáles han sido tus resultados, dónde ha sido mejor. Si tú has hecho comparaciones, ¿cuál te resultó el 100% que te ha dado? Bueno, ya eso te faltaba, ¿no? Proponer, ¿no? Proponer, ¿no, Miss? O sea, claro, proponer a propuesta. través de la observación y los resultados que se ha obtenido, ¿no? De proponer, ¿no? A base de los resultados, cuál de las plantas ha tenido un crecimiento favorable, debido a qué, ¿no? Y sí, ¿por qué la planta más pequeña no creció? Porque tenía un lugar, ¿no? Entonces, proponer... tener mejor óptimo, ¿no? Las condiciones más óptimos que lo que tú a través de tu observación has logrado. Entonces, ahí eso es lo que falta. Nada más faltaba eso y tu conclusión, y terminaste el trabajo. Perfecto. Okay. ¿Ya? ¿Entendieron, no, chicas? Entonces, así van a trabajar, lo mandan, tiene que ser lo más pronto posible, ya no se puede dejar mucho tiempo. Pero de ahí pasa al punto 4. Luego de es el punto 3. Luego pasa el punto 4, que es el análisis crítico de los datos. Después está el punto 5, que es la resolución del problema. El punto 6, comunicación científica. Y el último es el punto 7, ¿no? Claro que cada uno tiene su ejemplo, como usted lo ha puesto. Claro, es que algunos se da y algunos no se da. ¿Por qué? Porque depende del trabajo que tú estás realizando. Entonces, te estoy colocando todos los pasos que se debe dar, pero hay algunos que no llegan hasta ahí. Depende del trabajo que tú estás realizando. ¿Ya? Depende. Pero sí sería bonito proponer
la forma o estrategia, cómo podría ser más óptimo en la solución del problema, proponer. Y luego tus conclusiones de lo que has experimentado, ¿no? Tus conclusiones, ¿no? ¿Cuál es el que te pareció mejor a ti? ¿No? Y en las conclusiones que va la contrastación de tus hipótesis con la experimentación. Tienes que contrastar. Lo que tú has mandado tu hipótesis, ¿te dio resultado bien con tu experimento? ¿Se ha comprobado tus hipótesis? Las hipótesis se comprueban con la experimentación. Cuando tú ves que se ha comprobado, ahí tienes que colocar: he contrastado mis hipótesis con la experiencia y por lo tanto fue aceptado mis hipótesis. ¿Entendieron? Sí, Lisa, me decía. Es complicado, Miss. Es complicado, Miss. De verdad, bien complicado. Ya. Vuelvo a explicar nuevamente todo. Escúchame. Escojo un tema. ¿Listo? 1. ¿Me entendieron ahí? Escojo un tema. Estamos ahí, ¿no? Escojo un tema. Ya, escojo No un se ve. tema. Miss, Solo no. un tema. Escojo Miss, un tema. una consultita. Yo me Dime. estoy basando a hipótesis. Quizás las compañeras se están confundiendo de que ellas van a realizar el experimento, que van a observar, que lo van a ver. Eso toma un tiempo. Claro que a la tarea que Es se va a algo, presentar el día 12 es no vamos un a poder. esquemita. Es un Es un esquemita que esquema, cómo se va a nada trabajar. más, es un Claro, no esquemita. se complique. Solamente No, van a es poner algo el esquema. sencillo, es algo Ajá. sencillo. Nada más. Por eso voy a explicar de nuevo. Primero escojo un tema. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? A ver, algo sencillo. Por ejemplo, del vaso con agua, ¿no? Cuando el huevo flota. ¿Cómo el huevo flota, no? Ya, yo voy a hacer experimento eso. Sobre la flotación del vaso, del huevo en el agua. Y en otro vaso, no, el agua no flota, sino el agua se hunde, ¿no? Se hunde el huevo, un ejemplo, ¿no? O puedo hablar también de otro, puedo hablar sobre los cambios, o puedo hablar sobre la contaminación ambiental en el aire, por ejemplo, o la contaminación del suelo, en mi colegio, por ejemplo. Ya escogí un tema. Después que cojo el tema, lanzo mi pregunta. Están apuntando, ¿no? Lanzo mi pregunta de indagación. Digo, ¿de qué manera se contamina el suelo? ¿No? ¿De qué manera se contamina el suelo en mi institución educativa? O puede ser, ¿cómo se contamina o de qué manera se contamina el suelo, ¿no? De mi institución educativa, ¿no? Por residuos sólidos, ¿no? Por residuos sólidos hechos por los estudiantes, ¿no? O lo botan los estudiantes por residuos sólidos. Entonces yo estoy haciendo una pregunta de indagación del tema de la contaminación. Por eso ahí le estoy dando ejemplos, le estoy prácticamente dando resuelto el trabajo. Ahí el trabajo ya está resuelto. Pero que he dado el ejemplo y ya está resuelto el trabajo. Sino que tú lo tienes que cambiar con otro ejemplo más sencillo. Como dijo el estudiante ahí, puede ser crecimiento de la planta, puede ser sobre la contaminación ambiental, puede ser hablar también sobre las comidas chatarras también. ¿Cómo afecta la comida chatarra en el rendimiento de los estudiantes? Esa es una pregunta de indagación. Chatarra, comida chatarra, afecta el rendimiento del estudiante. No puedes comer comida chatarra, es un problema, ¿no? Es un problema, ¿cómo es posible que hay kioscos que venden comida chatarra, ¿no? Entonces ya es un problema. Y tú tienes que lanzar la pregunta, ¿no?
¿Cómo afecta la comida chatarra en el rendimiento de los estudiantes? Ya está. De esa pregunta de indagación voy a dividir la variable independiente y la variable dependiente. ¿Cómo influye la comida chatarra? La comida chatarra es la variable independiente. Rendimiento escolar de los estudiantes es la variable dependiente. Ya está. Esas son las variables. Y una vez que hago esa variable, voy a hacer mi diseño experimental. Perdón, mis hipótesis. Las hipótesis, la posible respuesta, yo puedo decir si las comidas chatarra afectan la salud de los estudiantes. Ya está. Ya está mi hipótesis. Pero ¿de qué manera lo afecta? Entonces tengo que investigar y puedo ser capaz, puedo hacer una pequeña pregunta, una pequeña encuesta, puedo poner una encuesta ahí y hago unas preguntas a mis padres de familia, o puede ser a los niños, o puedo hacer unas pequeñas preguntas y esa pregunta me va a ayudar a poder yo dar mi respuesta, ¿no? Dar mis conclusiones. Pero también puedes dar una propuesta. ¿Qué quiere decir? Propuesta quiere decir la parte crítica, ¿no? Efectivamente, la comida chatarra afecta la salud de los estudiantes. Yo propongo de que se debe controlar los kioscos y que deben darse comida nutritiva. Ya estoy respondiendo. Y ya está mi trabajo, ya terminé. ¿Me entendieron? Ya hice el ejemplo. ¿Ya? Puede ser con las comidas chatarra, puede ser sobre la contaminación, puede ser por el cultivo, puede ser también. Hay estudiantes que también se duermen en clase, es un problema, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo influye la mala alimentación en el rendimiento del estudiante, no? Y hay muchos problemas también ellos que llegan tarde también al colegio, ¿no? Cómo afecta, ¿no? Que el estudiante llegue tarde al colegio, ¿no? En sus estudios, cómo afecta, cómo influye también. Todo lo que afecta, influye, ya es un problema. Afecta, influye, afecta, influye. Pregunta e indagación, ¿no? ¿Cómo influye? Chicas, listo, ya está todo explicado, hay preguntas. Ustedes hagan lo sencillo que pueden. Yo les he dado todas las técnicas, pero ustedes lo más sencillo. Lo más sencillo. Y Elizabeth, ¿me estás hablando? Elizabeth. Entonces yo podría hacer, ¿cómo se llama? Por ejemplo, lo mismo como le expliqué del agua contaminada, ¿cómo se llama? Para poder, ¿cómo se llama? Obtener el agua potable. Podría ser yo Claro, sí, también, por supuesto. Puedes hacer ya, sobre la filtración. la filtración del agua contaminada. Ajá. Claro. Para el agua. ¿Ya? Nos vemos, chicas, nos vemos de aquí, dejando 15 días para que pongan su trabajo. Miss, ¿cómo se llama? Miss, por favor, ¿se acuerda que quedó pendiente que usted la actividad 3 no lo ha habilitado porque yo le Sí mandé lo habilité, No, ya se acabó el tiempo nuevamente. No, Miss, sí he entrado, pero no está No, cerrado. Miss, no se ha habilitado, No lo Miss. he Y yo habilitado, también Miss. Sí, hablé. pero por favor, Yo le recuerden hablé. que tienen que presentar con fecha, no puedo estar abriendo y cerrando, ¿ya? Lo que No, Miss, pasa, Miss, díganos usted cuándo lo abre para poder presentar el toque, pues sí tenemos, ¿se Miss, acuerda que le mandé el WhatsApp? A ver. Miss, lo que pasa es que usted Una vez lo voy a no abrir, lo ¿ya? iba a abrir y no, porque yo inclusive le dije la Ya, parte número 3, yo me confundí y le envié de otro curso, entonces yo estaba esperando que usted lo abra y no lo llegó a abrir. Igual ya. también la tarea 1 también Miss no la ha llegado a abrir para poder colgar, entonces yo estoy sin nota en esas tareas, no tengo nota, entonces ¿cómo vamos a calificar? Me va a poner 0, porque no hay nota. Y entonces No, cuando la yo no voy profesora a Gladys poner revise, 0. la profesora Gladys revise la plataforma y va a ver, esta tarea está vacía, no la han presentado, entonces va a ser en contra para nosotras. Sí, Miss, no lo abrió. Ya, No pero la ahorita, entiendo, Miss. a mí ahorita vamos a ver antes que me vaya. Una vez lo abrimos, ¿ya? Ya. ¿Listo? Miss,
Un favor, Miss, usted lo está poniendo una tarea para este de acá, esta investigación, lo está poniendo para el día martes, ¿cierto? Para el martes Una 12. semana. A ver, ratito, vamos a ver. No lo puede ampliar, Miss, por favor. Un poquito más de tiempo, Miss. Miss, yo estoy con las actividades navideñas en mi colegio, estoy saturada ahorita mismo. Ya. Ahorita pensamiento sí entiendo, voy a ampliarlo un ratito. Y es que no es solamente Navidad. Para que se hagan una idea, el tipo este tiene amedrentado a todo el pueblo. ¿Qué tipo, Isis? Se llama Gonzalo Rodríguez Hacha. Ya. Voy a ampliarlo, a ver. Creo que la intimidación llegó hasta las cárceles de México. Si queremos que Belinda hable, Hasta el 15, ¿está bien? yo podría inventarme una causa humanitaria. Está bien, Miss. Ya, 16, ya. Listo, ¿ya? 16 de diciembre. Un poquito más, ya 17, uno más, nada más. Mucho porque si no Mire, vamos sí, acerca de la actividad 1 y 3, por favor, para que Ya, no colgarlo ahorita. ahorita mismo. Sí, ahorita quería una vez, por favor, si ya lo amplié el de este último. Si ya está, porque no voy a hacer que todavía no hasta. Ya, ahora el 1, ya. La actividad 1, ¿no? Ay, porque ellos no quieren ya. Vamos a ver. Ahí acá. Ya cuando estamos 6, mañana hasta mañana nomás. A ver. Ya se puede. El foro también. De actividad 1, ¿no? Mira, el 23 y ahora 7. En la actividad 1 no se puede colgar, porque usted pone ahí actividad 1 en Word, ¿no? Sale, yo le pincho y me sale de frente el Word, de frente. O sea, el Word lo abro, pero no hay el espacio donde colgar esa actividad. Lo que pasa, Lucía, creo que eso no es la tarea, porque donde está la calificación de la Miss, no está considerando la actividad 1, está considerando la actividad 3, por eso que no se puede colgar ahí. Ahí no Por se eso puede. Casalita no puedo colgar esa actividad. No, en la actividad 1 no se puede colgar. Es en la actividad Miss, usted 3 no. tiene que se debe colgar. En la actividad ¿Verdad, 3 Miss? Usted ahí en el foro, en lo que es calificaciones, la tarea Ya. 1 no está considerada como una no nota, está sino el considerado. foro nada más. Sí, el foro sí está considerado. El foro nomás Por eso, entonces. Sí, por eso sí, el que la foro actividad nomás. 1, pero Miss no lo puedo colgar la actividad 1, No, no usted se dice puede. no se No se puede, puede Miss. porque no está considerada tarea y solamente el foro y la actividad 3 sí está considerada para subirla. Ujú. Miss, por favor, la actividad 3 para poder subirlo ahorita porque
La tarea 3, Sí, la ¿no? actividad 3, eso sí está para que usted lo pueda Ya. ampliar ahorita para poder subirlo, porque yo le mandé su WhatsApp a usted, ¿se acuerda? A ver. ¿Ya está? ¿El foro también? No sé si mis compañeras han terminado de hacer el foro 3, chicas. Todavía no lo abro yo, ahorita lo voy a ver. ¿Ya está? Ay, fíjese. En la 3. Ya está ya recordé la actividad 3. Ya lo borré la que había puesto y ya le puse la que tenía que Ya, estar. nos vemos, chicas. Chao, mis, cuídense, muchas gracias. Ya, Gracias, Miss. Hasta luego, Miss. Gracias. de Muchísimas gracias. nada, pues. Hasta luego, Miss. Chao. Una fotito, por favor. Se fue. La actividad 3, ¿qué es? ¿Enfoques? Estaba una infografía había. En la actividad 3 está actividades de la introducción de la alfabetización científica. ¿Eso es un Va grupo? una lectura de un artículo científico,